empezar con algunos datos de su trayectoria personal hasta su integración con el grupo que asesora a Cámpora en el momento en que es designado como delegado de Perón en la Argentina. ¿Cómo usted llega hasta ese grupo? A ver, yo nací en el año 1938 y hice mi secundario en el Liceo Militar General San Martín, del año 51 al 55. En mi camada había alguna gente conocida hoy, pero uno de ellos era el hijo de Campos, el mayor, Héctor Campos. Fue compañero mío, otro fue Monserregui, y yo diría que no tuvimos una gran relación durante nuestra época de cadetes, sí buena, pero mejoró después de la caída de Perón. Es decir, el liceo, creo que hasta donde dan mis recuerdos, cuando empieza el golpe es leal y se pasa rebelde, en esos vaivenes que tienen las unidades militares. En realidad nosotros estábamos en quinto año, visto a la distancia éramos unas criaturas. Ahí nos hacemos más amigotes porque hay un episodio en el cual alguien pregunta a un jefe de cuerpo, algún militar relevante del liceo, si alguno de los que están allí es partidario del gobierno que acaba de caer, o que estaba cayendo en ese momento. Nosotros estuvimos acuartelados desde el 14 de septiembre o 15 de septiembre en adelante. Esto tiene que haber sido después de la caída de Perón. Entonces, claro, Cámpora dice, sí, yo, no hay duda de que él era partidario de lo que se llamó después el régimen depuesto. Y entonces lo desarman y lo segregan de sus compañeros. Lo cual motivó en gente que llevábamos 5 años juntos y estábamos por recibirnos, cierto malestar, digamos. Entonces, yo recuerdo haberlo visto y decirle, mirá, vos lo que tenés que hacer, más allá de cuestiones políticas, es estar con tus compañeros y hacer las guardias. Porque claro, por motivo de que lo habían desarmado, el tipo no hacía nada, estaba todo el día durmiendo. Lo cual era, desde la perspectiva de un adolescente, una cosa deseable, más allá del drama que vivía. Pero para terminar con la segregación y todo eso, hicimos alguna gestión y entonces volvió a integrarse con nosotros. Así quedó la cosa. Cuando nos recibimos, hubo otro episodio con Héctor Cámpora hijo. Yo le pegué 2 empujones en mi vida. El primero fue ese. Resulta que era el día que nos recibíamos, nos daban los sables, una ceremonia donde venía el presidente de la República y él tenía que recibir el sable de Aramburu. Entonces no quería, estaba ahí que sí, que no, entonces en el momento en que le dan el nombre para que Aramburu le entregue el sable, yo le pego un empujón y no tiene más remedio que recibir, porque me parecía que era absurdo. En definitiva, que si habíamos llegado hasta ahí tenía que recibirse. Como nota de color, ya bastante amigos en la Facultad de Derecho, allá por 4º año, una vez que quiso achicarse en una materia que vio que era Derecho Agrario con Martínez de Oz, le pegó otro empujón porque está seguro de que pasaba y le pegaron un bochazo que todavía hoy me lo recrimino. O sea que el primer empujón fue razonable, yo diría que el segundo no, motivo por el cual dejé de darle empujón. Retomando, en el año 56 entramos a la facultad. Yo me encuentro con Héctor Cámpora hijo en algún momento en la facultad, estábamos bastante perdidos. A mí no me venía mal un tipo muy rígido para estudiar, como era el caso de él, porque, digamos, yo necesitaba alguien que me disciplinara, para decirlo de alguna manera. Entonces, resolvimos estudiar juntos. ¿Usted en ese momento tenía una militancia política en la universidad? Tenía una militancia política en la universidad en grupos bastante gorilas. Era de una agrupación reformista, digamos, la vida universitaria entonces se dividía entre reformistas y humanistas. La equilibrio, para hacer un paralelo rápido. Yo era reformista de un grupo más de derecha, no de los grupos más radicalizados de izquierda.
que básicamente concentraba mucha gente pro Revolución Libertadora, mucho radical. Entonces era un poco extraño, porque yo hacía militancia política del Grupo Gorilas y iba a estudiar a lo de Cámpora, que era una figura emblemática del peronismo. Pero bueno, era mi amigo. Yo siempre distinguía entre amistades e ideología, se ve que de chico también, o había un cálculo especulativo de que me convenía estudiar con Héctor más allá de toda circunstancia por el hecho de que establecía un ritmo bastante rígido. Lo cierto es que estudiamos en la casa de ellos, el padre estaba preso, y así funcionó la cosa hasta que se produce la fuga de la cárcel del sur, estaban en Ushuaia. Se fugan a Chile, entre ellos Cámpora padre, y entonces se interrumpe el estudio juntos. Toda la familia se traslada a Chile a vivir, de alguna manera a vivir en común. Hasta que en el 58, si no recuerdo mal, Frondizi dicta una amnistía, que es consecuencia del pacto Perón-Frondizi. Regresan los Cámpora y ahí conozco a Cámpora padre. Me resultó francamente atractivo porque yo era un joven bastante antiperonista que tenía la posibilidad de discutir con un peronista importante de los años 50, del primer peronismo. Desde ahí se da una discusión rica, interesante y un cierto clima de afecto, quiero decir. Esto se fue desarrollando con el tiempo hasta que se dan esa suerte de amistades o complicidades que se generan más allá de posiciones políticas. Por ejemplo, en un determinado momento, creo que fue en épocas de proscripción del peronismo, creo que terminaron proscriptos porque fue la candidatura de Framín. Lo van a ver todos los vecinos de San Andrés de Giles para decirle que la única chance que tiene el peronismo en San Andrés de Giles es que él encabece una lista de concejales. Estoy hablando de Cámpora padre. Yo estaba invitado en la quinta, estábamos pasando un fin de semana. Entonces, estaba un compañero nuestro, compañero del liceo también, Mario Hernández, que lo mató la dictadura, es un desaparecido, Héctor y yo. Yo les pregunto, ustedes son gente inteligente, dicen, más allá de lo que piensen, vienen mis amigos del pueblo y me dicen que sea candidato a concejal. ¿Qué les parece? Yo digo, mire, es un disparate, porque si usted gana, no gana nada. Y si pierde, usted que fue una figura, porque en definitiva es presidente de la Cámara de Diputados, podemos polemizar si número 3 o número 4 del peronismo en un momento muy importante, si pierde es una derrotada, muy difícil. Es decir, lo va a lesionar políticamente si es que usted quiere seguir haciendo vida política. Entonces me dice, sí, Rigui, dice, pero en definitiva yo no le puedo decir que no a la gente. Bueno, entonces haga lo que le parezca y en la medida que yo pueda ayudar, encantado, pero me da la sensación de que a usted le costaba ganar acá en los tiempos, en las mejores épocas del peronismo, y va a perder. Entonces, si interesa, sigo con el relato. Bueno, entonces hizo una cosa espectacular, porque primero pegó unos carteles que decía a Cámpora no le diga no. Lo que estaba grande era Cámpora y no. Entonces la gente se acercaba a ver los carteles, ¿por qué no? Entonces, y esa campaña es fantástico. En los pueblos de la provincia de Buenos Aires la campaña política se hace casa por casa, donde el dirigente va, visita a los vecinos, toma vermú con moscas o come un asado, lo que fuera, y ahí pide el voto. Yo miraba esto realmente fascinado. Y el diálogo era más o menos así. Él iba a ver, Cámpora iba a ver, fue a ver a todo el mundo, a todos los pueblos, a todos los vecinos del pueblo, y a los del interior también, digamos, a la zona rural. Fuera radical, peronista, conservador,
Entonces, por ejemplo, el radical lo recibía y decía, don Héctor, dice, no me van ni a pedir que lo vote, pues yo soy radical, tengo el voto comprometido. Entonces decía, no, de ninguna manera, dice, eso sería faltarle el respeto. Yo le vengo a hacer una pregunta, dice, ¿usted cree que yo tengo derecho a ser concejal de mi pueblo? Sí, claro, no cabe ninguna duda de que usted tiene derecho. ¿Cómo no va a tener derecho? Todo el derecho del mundo. Me parecería que sería un honor para Giles que usted sea concejal. Entonces dice, bueno, eso es lo que yo quiero, dice. Que usted diga que es radical y que va a votar por el radicalismo, pero que además diga también que yo tengo derecho a ser concejal. Entonces fue creando un clima así y ganó. Ganó por poco, pero ganó, con lo cual zafó de la crítica que yo le había hecho. Ideológicamente en ese momento, ¿qué impresión le daba? ¿Cómo lo describiría ideológicamente a Cámpora? Yo te mentiría si te dijera que tengo una idea precisa de la ideología y el peronismo son dos cosas que se llevan mal. En consecuencia es complicado contestar eso. Sí hay en los diálogos que teníamos, para mí era un personaje fascinante, yo era muy chico y él había protagonizado una época muy importante de la Argentina que para mí era muy atractiva, cualquiera sea la opinión que yo tuviera de ella. Básicamente yo le veía dos preocupaciones que después serán importantes en lo que vino después. Una era la fama que había ganado el primer peronismo de corrupto. Es decir, si volvemos al gobierno, nosotros tenemos que hacer algo muy fuerte en términos de transparencia, porque esto, dice, es una herencia que debemos levantar. A mí me ha pesado mucho en la vida, nos metieron presos, está bien, fue con toda clase de arbitrariedades, pero no importa, dice, ha quedado en esta sociedad la imagen de un peronismo corrupto. Consiguientemente, nosotros debemos levantar esto. Y la segunda, dice, sin duda yo creo que el peronismo fue mucho más democrático que el antiperonismo en la lucha argentina. Si nosotros llegamos por elecciones y ellos llegaron siempre por golpe de Estado. Pero en todo caso, en el respeto al Estado de Derecho, el primer peronismo presenta deficiencias y problemas y críticas justificadas que nosotros no deberíamos de dar lugar a ellas en un programa en un escenario de regreso al gobierno. El tiempo pasa, viene la apertura que hace la NUCE y hay un recambio, sobre el cual se puede conversar si quieren. Perón saca a su delegado personal, que es Paladino, y lo pone acá. ¿Qué tan cerca usted ve ese proceso, digamos? Digamos, usted en ese momento tenía su relación personal con la familia Cámpora. Y sí, bueno, en ese momento, yo me recibo y me instalo en un estudio jurídico en sociedad con Héctor Cámpora. O sea, mi cercanía en lo afectivo y lo personal era muy alta. Y en lo político se iba produciendo en mi generación un proceso de peronización que afectó casi toda la gente que de alguna manera teníamos inquietudes políticas que las habíamos tratado de expresar a través de sucesivas experiencias y que habíamos sufrido grandes frustraciones. En el caso mío, la más fuerte es Arturo Frondizi, es decir, yo me entusiasmo mucho en el 58 con Arturo Frondizi y me genera una gran frustración el hecho de que él, llegado al gobierno, no haga lo que prometió en la campaña electoral. O por lo menos, desde nuestra perspectiva, no hace lo que prometió en la campaña electoral. Sí es un tema muy, muy grave, porque prácticamente vamos llegando a Perón por lo que Perón dijo, es decir, era el menos malo. El descarte nos lleva a Perón, no son las virtudes, sino los defectos ajenos, porque nos hace peronismo. Y en definitiva, si de lo que se trata es de respetar el Estado de Derecho y de respetar la voluntad popular, bueno, lo que era intolerable era que el peronismo tuviera proscripto. En el año 72, digamos, en el momento del recambio de delegado, Cámpora, ¿qué estaba haciendo, digamos?
¿Cómo enteraría de eso? Habías pasado una época de ostracismo, él siempre fue muy antivanguardista, y tenía una vocación por participar clara, pero era muy verticalista, consiguientemente si Perón no lo convocaba difícilmente hiciera algo más que una política territorial limitada al ámbito de la provincia de Buenos Aires, que era su zona de influencia, creo que es la cuarta o sexta sección, no tengo idea, pero una de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se da el proceso de designación de Cámpora? Bueno, él hace un viaje a Madrid, lo ve a Perón, ahí yo creo que restablecen una vieja amistad y viene el momento en el cual, a juicio de Perón, Paladino pasa de ser su representante, de pasar de ser su representante ante la Hora del Pueblo y el gobierno de la NUCE a pasar a ser representante de la Hora del Pueblo y de la NUCE ante él. Y ahí corta. Y lo pone a Cámpora. Yo creo que el valor básico que él le adjudica a Cámpora, y no se equivoca, es que jamás lo traicionará. Es decir, podían llegar a no coincidir en puntos, como de hecho pasó, pero jamás lo traicionaría. Entonces esto es en ese momento lo que me parece define la cuestión a favor de Cámpora. Cámpora es visto en todo caso como un político anticuado. Se le critica inclusive una especie de sumisión muy alta a Perón. Esto genera una gran crítica y es de alguna manera esta suerte de obsecuencia que le adjudicaba el establishment de la época es lo que lo hace atractivo para los sectores más combativos. Es decir, la lealtad a Perón pasa a ser una virtud importante. ¿Qué peso le asigna en el proceso de designación de Cámpora a esta simpatía de los sectores combativos del peronismo? O sea, ¿en qué medida la simpatía de la juventud peronista existía previamente a esta designación y en qué medida eso pesó en su designación? No, yo creo que no. A ver, para la gente que yo conocí entonces, vinculada a la juventud peronista, yo diría que fue sorpresivo. No, yo creo que tiene que ver con una relación. Digamos, él busca un viejo político, amigo de él, que le ofrezca garantías de lealtad y que haga lo que él quiera. O sea, que sepa que va a hacer una conducción aquí que sea tributaria de las directivas que recibe de Madrid. Ese me parece que es el factor. No creo que tenga ninguna importancia afinidades que el personaje no tenía todavía. Son posteriores. Claro, se construirán después. No creo. Y en ese momento... Bueno, digamos, para el 71, que es el momento de la designación de Cámpora como delegado de Perón en la Argentina, yo ya estoy cerca del peronismo, por la vinculación con la familia Cámpora y por un proceso generacional bastante difundido, es decir, soy uno más de los muchos que se hacen peronistas no habiendo sido nunca. Pero ¿en ese momento ya se define usted mismo como peronista? Y mirá, te diría que si no, estaba maduro para eso, no sé si lo había hecho ya, pero ante una oferta de colabore conmigo, yo estaba para decir que sí, no para decir que no. Sobre todo cuando lo que me plantea es, yo quiero ser, mi objetivo es ser el último delegado de Perón, es decir, yo quiero ser el tipo que traiga Perón a Argentina. Y eso era un programa atractivo, porque de alguna manera sinceraba la situación política, era una fórmula que podía ser razonablemente punto de partida de una nueva realidad, de modo que me pareció interesante como proyecto. ¿Usted participaba profesionalmente de actividades del peronismo? ¿Participaba de alguna agrupación? Yo tuve alguna incidencia en una agrupación gremial de abogados, de la cual no me acuerdo si fui presidente o vice o algo por el estilo. Después estuve en una agrupación de abogados peronistas. No sé bien qué hacíamos. ¿Tenían alguna acción en relación a los juicios a militantes de organizaciones armadas, en la Cámara Federal? La mayoría de los abogados que integraban esos organismos eran defensores de presos políticos.
Yo defendí presos políticos, algunos defendí, pero muy pocos. Es decir, no hice de eso profesión habitual. Pero sí convivía en un escenario en el cual muchos de mis amigos, Hernández por ejemplo, prácticamente hacían eso como actividad básica y podía ser entendido ya no como actividad profesional, sino como una actividad política en un lugar específico. ¿Era una actividad de riesgo? La de... Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, de hecho, porque murieron muchos abogados, por decir, acá en este país siempre se identificó al defensor con el defendido. Esto a mí me resulta mucho más difícil, porque yo nunca hice del ejercicio de la abogacía una militancia política, entonces nunca tuve ninguna identificación con la gente que defendía en mi vida. Pero en esa época era frecuente, de hecho, yo creo que el abogado se comprometía más allá de la defensa profesional, había una comunión de ideales con la gente que defendía y era visto por el gobierno o las Fuerzas Armadas como uno más. Consiguientemente, con lo que pasó después, eran blanco móvil. Ahora, De hecho, mataron a muchos, ¿no? Y su posición un poco más prescindente respecto del defendido, ¿tenía algún correlato con la posición política suya general? ¿Había un debate al respecto en ese momento? No había ningún debate. Lo que hay es una actitud personal, es decir, yo, una de mis amores en la vida es el derecho penal, otro es la política y otro es el ejercicio de la abogacía en forma particular. De modo que yo no llego a la defensa buscando una comunidad de ideales con mi defendido. En algún caso me pidieron que defienda a alguien y lo defendí, pero nunca interpreté que el juicio era un lugar en el cual uno debía hacer una actividad política. En esa época se hablaba de juicios de ruptura. Yo jamás hice un juicio de ruptura. Yo defendía técnicamente, cualquiera fuera las chances que hubiera, a las personas que me tocaron defender, que por otra parte no fueron muchas. Consiguientemente lo mío no era yo no me pensaba en un defensor aséptico, entre comillas, desde una postura política, sino desde una postura de profesional. ¿Puede profundizar el tema del juicio de ruptura? ¿Qué consistía? Consistía en una suerte de usar el escenario del juicio como el lugar desde el cual se denunciaban situaciones políticas, torturas, apremios ilegales, persecuciones de algún tipo, enjuiciamientos que de alguna manera lesionaban el principio de que las ideas no deben ser castigadas. Digamos, coincidía en general con gente que desde la perspectiva de la normativa vigente tenía pocas defensas técnicas. Entonces, ya que era imposible defenderlo desde el punto de vista técnico, hagamos un escándalo como para que pueda... Ahora, era imposible... Fidel Castro vendría a ser el primer modelo de esto, cuando hace su primer discurso, el famoso discurso, cuando lo enjuician la primera vez, cuando fracasa, la historia me resolverá, claro. ¿En qué medida las dificultades de la defensa técnica tenían que ver con las efectivas acciones armadas de los defendidos, digamos, y en qué medida tenían que ver con la falta de garantías que tenían los tribunales? Y era un mix, las dos cosas. Las dos cosas. Era, digamos, ¿hasta qué punto era posible una defensa técnica en esas condiciones normativas? Siempre es posible una defensa técnica. Las dificultades para hacer una defensa técnica en la Cámara Federal Penal vigente entonces, una creación del gobierno militar que después disolvimos cuando llegamos al gobierno, eran claras, es decir, con algunos matices. Había algunos miembros de ese tribunal que sin duda eran gente de derecho y gente con criterios de imparcialidad, pero había también en el tribunal militantes de políticos disfrazados de jueces. Consiguientemente, los matices tenían que ver, primero, con qué tan comprometido estaba el imputado; segundo, quiénes integraban el tribunal; tercero, cuáles eran las posibilidades del defensor. Un defensor inventado
de defensor, porque el solo hecho de ser abogado no aprende derecho penal de la noche a la mañana. O sea que hay un conjunto de circunstancias que inciden. Sin duda las garantías estaban afectadas. En el tribunal siempre hay posibilidades en una defensa técnica, qué sé yo. Hubo ahí gente que conformó alguna de las salas, por ejemplo, Ure, que tenía un perfil razonable, si ustedes quieren, contaminado por el hecho de formar parte de la Cámara, pero un hombre que venía de la Facultad del Derecho de Vergara. Vergara es un hombre de una trayectoria realmente razonable en términos de un jurista independiente. ¿Por qué aceptó estar ahí? No lo sé. Quienes predican que esos tribunales no debieron ser disueltos dan el ejemplo de Vergara como el juez que... pero Vergara era un poco la excepción. Volvemos al momento de la designación de Cámpora como delegado. Sí. La cuestión de la designación de Cámpora tenía que ver con un cambio de posición de Perón respecto de las posibilidades que se abrían a la transición. ¿Cómo perciben ustedes eso? Es una pregunta difícil, porque solo Perón sabe por qué lo cambió. Y Perón no es un hombre fácil para leerlo políticamente. Pero yo diría, la sensación que yo tuve, o por lo menos que reconstruí después, es que Perón mantiene a Paladino como carta o prenda de paz y de armonía, hasta que, bajo la concepción de que el presidente será Lanuse, que este era el proyecto, y admitiendo esto, hasta que el proceso electoral él lo juzga irreversible. Cuando el proceso electoral se torna irreversible, como el desenlace con Lanuse presidente era un valor entendido pero no estaba explicitado, la forma de patear el tablero es hacer saltar a quien había tomado los compromisos. Se formaba parte de la estrategia de negociación con Lanuse. Claro, cuando ya era imposible volverse atrás, lo hace saltar a Paladino, de alguna manera lo responsabiliza por haber llevado las cosas más allá de lo que él quería, y entonces pone un nuevo delegado. Y el momento cuya ubicación será estar en el borde de la ilegalidad, forzando el proceso electoral lo más posible. ¿Por qué en el borde de la ilegalidad? Y porque el peronismo tiene la sensación de que la legalidad es de alguna manera un proyecto para que el gobierno gane, es decir, no era para que el peronismo gane. Entonces, bordear la ilegalidad era la forma de presionar, y un poco la oferta es, si nos hacen trampa nos vamos a un esquema insurreccional. De hecho, tenía personajes dispuestos a jugar ese rol. ¿Y la elección de Cámpora tiene algo que ver con esta ambigüedad, digamos, con este juego ambiguo entre la legalidad y la ilegalidad? Si admitimos que Cámpora era un individuo que haría lo que Perón le dijera, era la persona adecuada. Ahora, de todos modos, Perón mantiene una red de interlocutores, ¿no? Siguen dialogando con el gobierno otros, sí, además claro. de Cámpora. Sí, claro. ¿Cómo eso hará siempre. Sí. Jugará simultánea toda la vida. ¿Cómo veían desde el círculo de Cámpora, cómo veían esos otros interlocutores? Mal. Qué sé yo. Era claro que Cámpora estaba jugado al regreso de Perón. Varios de esos interlocutores tenían proyectos, si no antagónicos, por lo menos distintos. Por ejemplo. ¿Qué personas? ¿Y qué proyectos? Yo no sería tan ahí digamos, tengo ciertas dudas, pero interlocutores del gobierno, por lo menos recuerdo dos claros. Uno es Helvar, con el cual realmente yo inicié después un proceso de revalorización de Helvar muy fuerte. Es decir, en el gobierno conocí a Helvar y yo creo que nosotros llegamos, esto es para charlarlo después, y sobre todo Cámpora llega con mucho prejuicio contra Helvar, lo cual será un dato, yo diría, un error. Otro interlocutor que existe, yo no sé si enviado desde Madrid, pero es Antonio Cafiero.
Emiliano Cafiero tenía una relación fuerte con el gobierno y era visto como el peronismo potable. También Cafiero es un hombre que uno revaloriza después, es decir, en ese momento teníamos una relación de cierto conflicto con Cafiero. Ojo, de todos modos, yo creo que el conflicto mayor Cafiero lo tiene con Madrid, no con Cámpora. Pues digo, una cosa que se ve con claridad es que para la estatura de Cafiero para la época, lo que le reserva el gobierno en el 73 es un cargo muy menor. Eso es obra de Perón, no de Cámpora. En todo caso, si por Cámpora hubiera sido, yo creo que el ministro de Economía nuestro hubiera sido Cafiero y no Helmut. Lo que no sé si era un error o un acierto, pero en todo caso era más peronista. Me estoy desviando un poco. No, pero estábamos hablando de los interlocutores de Perón y usted nombró a Helvar. ¿Cuál era el lugar de Helvar digamos, entre Lanusse y Perón entre el 70? Digamos? No sé, porque yo no soy experto en Helvar. Pero está claro que Helvar tiene fuertes vínculos con el gobierno, fuertes vínculos con la opinión, que era de alguna manera una especie de vocero del gobierno, por lo menos en un momento, y Helvar tiene un fuerte vínculo con Perón. Es un personaje clave en toda esta historia. ¿Cuáles son sus límites? ¿Dónde están sus intereses principales? Vaya uno a saber. En todo caso, uno tiene derecho a, mirando el diario del lunes, le diría que jugaba para Perón, porque fue en definitiva el ministro que le elige de Economía. Esto Cámpora lo vive mal, porque quizás estamos mezclando un poco. Sí, no importa, después retomamos el hilo. Pero como él tenía ese arrastre del primer peronismo, de que era malo un peronismo vinculado a los negocios, Helvar era un hombre que para él no era el que cumplía el rol adecuado de dar idea de transparencia. De hecho, Helvar, uno podría decir que no tiene una vida transparente en sus negocios. Y la verdad es que Cámpora maltrata al equipo económico en varios momentos de la breve experiencia que tiene como presidente, y esto es, desde mi perspectiva, un error, porque en definitiva lo principal de Helvar es que era un interlocutor fundamental con Perón y potencialmente un enemigo de López Rega. En realidad lo que hacemos con la hostilidad al equipo económico es juntar a López Rega con Helvar contra Cámpora y postergar lo que sería definitivamente el enfrentamiento fascismo no fascismo. Es decir, para mí, yo que decía, Helvar con su historia y su personalidad y lo que significa políticamente en un esquema contra el fascismo debe estar de este lado y no de aquí. Volviendo a la cronología, digamos, a partir de la designación de Cámpora, una de las tareas que tiene por delante es la conformación de una conducción del Partido Justicialista, sí, que se desarrolla en el año 72. Para esto era necesario, digamos, intermediar y ponerlo de acuerdo a las diferentes líneas internas que estaban en juego en ese momento. ¿Cómo recuerda el proceso de conformación de la conducción del peronismo en el año 72? Digamos, logró terminar con la conducción de Cámpora como delegado, de Abel Medina como secretario general, digamos, esa conformación del Partido Justicialista. A ver, primero hay una conformación de una suerte de conducción elegida a dedo, que es lo que se llama el movimiento, en la verborragia peronista de la época. Que ahí es donde Cámpora pone en principio a un amigo de él, que es Llanola, un político de la provincia de Buenos Aires, y después lo saca y va a Valmedina. Valmedina va con el apoyo de múltiples sectores del peronismo. Es producto de un momento muy especial en el cual apuestan a favor de Valmedina sectores muy diversos, como por ejemplo la UOM, la Juventud Peronista, Cámpora y la gente que estábamos al lado de él, algunos militares retirados, concita una suerte de expectativa generalizada. Lo que después pasa es la organización del partido, es decir, el partido como tal. Ahí se dan, tengo algunas lagunas de memoria, pero se da un proceso en el cual la gente, o sea, hablemos de la izquierda peronista, o sea, de la juventud,
ve ese proceso como una suerte de claudicación, es decir, es un peronismo que se aburguesa y se burocratiza. Yo recuerdo que no tenía duda de que había que afiliarse al Partido Justicialista, pero el acto de afiliación al Partido Justicialista era visto como una concesión al régimen. Ergo, la juventud no se afilia. Ergo, tendrá problemas el día que haya que hacer distribución de cargos y elecciones internas. Este es el germen de una composición del Parlamento en el cual la derecha o el centro, si ustedes quieren, casi ocupa toda la bancada. La izquierda peronista tiene 12 representantes, lo cual es lógico porque ellos habían despreciado ese lugar para hacer política. Marca una época, ¿no? Es decir, la cosa de lo importante es lo extraparlamentario, lo insurreccional y poco apego al Estado de Derecho y a las formas democráticas. Esto es claro. Bueno, el partido se organiza al estilo peronista, es decir, con una fuerte carga de verticalismo. Se organizan los distritos y la conducción del partido se arma por ramas, donde yo recuerdo, en el cual los gremios ponen un número, el partido pone un número, la rama femenina pone otra cantidad y la juventud pone otra cantidad. Con eso se arma, se conforma una... La entrada de la juventud como rama ya fue un conflicto en sí mismo, ¿no? Fue, sí, pero pasó, es decir, no... en definitiva los candidatos le elige Perón, así que mucho conflicto. La inclusión de la juventud... Sí, la inclusión de la rama era una redefinición de las históricas ramas del peronismo. ¿Y tenía algo que ver con esta amenaza en la negociación con el gobierno de la potencialidad insurreccional del peronismo? Esa inclusión de la juventud. La existencia de la juventud. Ojo, yo lo que no recuerdo bien es quiénes fueron los elegidos. A mí me da la sensación, habría que revisar documentos de la época, pero arriesgaría a que quienes fueron elegidos por la juventud para la conducción del partido no era gente vinculada a la guerrilla. No me parece. No me parece. En todo caso, sí, claramente en el movimiento, Galimberti. Claro, Galimberti, Díaz Ortiz. Pues Santiago que debe haber estado en el partido, Díaz Ortiz no era tampoco un hombre de Montoneros. Era un peronista más o menos ayornado, modernoso, con su vocación por el Estado de Derecho y en todo caso desde ahí marcaba diferencias, pero no un guerrillero de ninguna manera, eso no fue nunca Díaz Ortiz. Y Galimberti no estaba identificado en ese momento. Y Galimberti no era visualizado como un dirigente montonero de ninguna manera, era visualizado como un dirigente de la juventud, claro. Pero así todo, Galimberti no va al partido, ¿no? Claro. Los que van al partido son otros. Claro. No me acuerdo quiénes. En relación al sector sindical, ¿cómo era percibido? Porque ya están, digamos, todos estos movimientos están en previsión de que va a haber un gobierno, ¿no? Y las crónicas... No estaba tan claro que íbamos a llegar al gobierno, ¿no? Por lo menos para mí. Claro, yo trabajaba sobre la base de que el cometido nuestro era devolver a Perón al país y que Perón gobernara. Con lo cual, la idea de Cámpora candidato no estaba en mi horizonte. ¿Y en de Cámpora? Y eso no lo sé. Sí recuerdo cuando él viene y me dice que Perón quiere que él sea el candidato. Y yo tuve la sensación de que hasta ese momento habíamos sido invulnerables y a partir de ese momento éramos vulnerables. Y el hecho de la candidatura generaba un escenario nuevo en el cual ya no podíamos, es decir, íbamos a sufrir ataques mucho más feroces. Perdón, pero situados en el 72, sí. Usted decía recién, bueno, no nos imaginábamos como gobierno nosotros, sino nos imaginábamos... Yo no me imaginaba, no, ojo, a lo mejor... O usted no se imaginaba trabajando para la vuelta de Perón, no para la conformación de un gobierno. ¿Cómo imaginaba que podía ser ese proceso de la vuelta de Perón? Bueno, de hecho, el programa de Lucha y Vuelve fue esa entelequia que era preparar las condiciones y no se sabía en qué consistía. En realidad consistía en recorrer el país
y generar un clima en el cual la vuelta de Perón fuera vista como inevitable por el gobierno militar y consiguientemente no hubiera espacio político como para repetir la experiencia de pararlo en Brasil o ahí el forcejeo es Perón viene a arreglar con el gobierno o Perón viene porque tiene derecho a venir. Esto es un poco lo que se discute ahí. Y lo que en cualquier caso estaba claro o era compartido era que Perón cuando volviera iba a volver para ser presidente. A ver, en mi primera versión no tengo duda. Cuando Cámpora es candidato y Perón dice que su función es liderar una suerte de esquema latinoamericano, empiezan las confusiones. Visto inmediatamente después, yo no tengo duda que Perón quería ser presidente. Es más, las grandes dificultades nuestras fueron convencernos de que esto era así. El problema de Cámpora era determinar y porque Perón era ambiguo, como siempre. Volvamos a Lucha y Vuelve y al año 72 entonces. ¿Cuál era el lugar entre el peronismo y el gobierno de la Hora del Pueblo y el lugar de Balbín? ¿El lugar de qué? De la Hora del Pueblo y en particular el lugar de Balbín en todo esto. No, la Hora del Pueblo era el lugar de confluencia de partidos desde el cual se daba una suerte de forcejeo. La Hora del Pueblo era funcional al gobierno en alguna medida porque establecía bases de lo que sería el Gran Acuerdo Nacional, pero al mismo tiempo era funcional al peronismo, porque en la medida en que el peronismo pudiera liderar la Hora del Pueblo, lo dejaba el gobierno en un esquema de soledad. Era un escenario de forcejeo, diría yo. El papel de Balbín era ambiguo, pero en todo caso, el radicalismo venía de una larga tradición de ser gran beneficiario de las proscripciones del peronismo. Y además de haber protagonizado las proscripciones desde el Ministerio del Interior. Y eso estaba pasando otra vez, porque Monroy, en definitiva, era un dirigente radical importante y conducía el Ministerio del Interior. No tengo duda de la relación Balbín-Monroy. Está claro que Monroy era un hombre del radicalismo en el gobierno, entonces esto es así. Desde la perspectiva del peronismo, Monroy era el gobierno y consiguientemente el enemigo, o sea, lo agredía el peronismo a Monroy. La Hora del Pueblo es un escenario de conflicto, de acordar grandes líneas entre los partidos, de civilizar el país, de buscar nuevos horizontes de pacificación, pero también de conflicto interno, porque no está claro quién va a ser el beneficiario de esa experiencia. ¿Y usted qué pensaba en ese momento que resultaría de esa polarización? Porque la confrontación con el gobierno, dejarlo solo, suponía esa idea del 80% del país enfrentándolo, ¿no? Esto se ve claro en la campaña electoral, no antes, para mí. No. La campaña electoral es claro que había que hacer oposición al gobierno. El radicalismo no existía en toda la campaña electoral. Y nosotros teníamos claro que aquel que era visualizable como el opositor más fuerte de la dictadura, ese ganaba la elección. De hecho pasó así. Pero no hay duda. Eso fue una estrategia definida en el primer momento de la campaña, fue correcta y resultó... Pero el peronismo no tenía competencia para ocupar ese lugar. No había nadie que compitiera por ser más opositor que el peronismo, ¿sí? Dentro del esquema democrático. No, sí, claro. Por ejemplo, la APR es un conglomerado que se asume como más de izquierda y más opositor. Que la gente le crea o no es otro tema. Sí, lo que se puede decir es que nadie tenía título como el peronismo para ser opositor. Esto es verdad. Ahora, a lo que se refería Marcos antes, es algo que va a ser relevante en lo que según cuentan los libros. Usted tuvo una participación activa, cuando habla de la estrategia Perón, que dice que hay que conformar un frente del 80%, ¿no? Todavía en el año 72. Dice, bueno, a través de la Hora del Pueblo hay que tender, digamos, al Fresilina y a la idea de conformar un frente que reúna al 80% del electorado. Y esto después va a ser relevante en algo que se encuentra en los libros. Usted participó, que fue la conformación de la reunión del Nino.
Entonces la pregunta sobre la polarización también pasaba por ahí, digamos, si la idea era polarizar, aglutinando a todas las fuerzas civiles, incluido el radicalismo, digamos, obligándolo a romper con el gobierno y a subsumirse a una coalición liderada por el peronismo. A ver, está claro que para Balbín el negocio era ser el gran interlocutor de Perón. Eso era la hora del pueblo. Cuando Perón crea el otro frente, el radicalismo es visto como una traición. En realidad es claro que era un doble juego. Es decir, lo que hacía Perón ahí era juntarse con otros que no estaban en la hora del pueblo. Concretamente Frondizi era el personaje, con la idea de crearle un nuevo, digamos, si no logro lo que quiero en la hora del pueblo, lo hago a través de este otro frente. Y predicando, se puede creerle o no, de que toda la hora del pueblo debía incorporarse al nuevo frente. O sea que la hora del pueblo, en definitiva, terminaba siendo un frente electoral. Esto era indigerible por los radicales. Y Perón no creo que pueda haber pensado que le iban a aceptar la oferta. Entonces, de lo que se trata es de ir tomando distancia, armando el frente opositor. El Fresilina es planteado inclusive como un conglomerado de partidos y una suerte de alianza de bases, las dos cosas al mismo tiempo. Esto último después no funcionó mucho. En realidad, en las bases del peronismo no necesitaba a nadie, está claro. Que el gobierno quedaba aislado y el radicalismo pegado al gobierno, visto como el partido de la continuidad en este esquema, me parece que era el esquema de Perón, y yo creo que funcionó así. Yendo a la cuestión sindical, en ese momento el sindicalismo también tenía distintos interlocutores con el gobierno y con Perón. ¿Cómo los veían ustedes a estos distintos actores del mundo sindical? La relación del delegado de campo y la gente que lo rodeaba con el sindicalismo, yo diría, esto era un poco raro, porque se elegía aquel que se consideraba el más representativo. En la juventud era la juventud de las regionales, y en el sindicalismo era la UOM. El interlocutor de Cámpora en todo momento es Lorenzo Miguel o Rucci. La mala relación en todo caso se da con aquellos que son vistos como más proclives a la traición, entre comillas, o más vinculados al gobierno, como puede ser Coria, o personajes de ese tipo. Pero el núcleo duro del sindicalismo, que es la UOM, ese es el núcleo con el cual trabaja Cámpora. En rigor, él no tiene enfrentamientos con la UOM, yo diría, hasta que es presidente. De hecho, el ministro de Trabajo lo pone la UOM, es un hombre de la UOM. De hecho, cuando sale la candidatura de Cámpora, la alternativa era de Antonio Cafiero, pero en el congreso ese de Crillón, el que va a dar la imagen de que está todo bien es Lorenzo Miguel, que aparece allí en el momento más crítico y aplaca toda la oposición. ¿Y esa relación con la UOM influía en alguna medida en la mala relación con Gelbar o no? No, yo creo que mi lectura de por qué es mala la relación con Gelbar es la que di. Puedo equivocarme. Pero en todo caso, para la UOM, o para Lorenzo Miguel, el candidato ideal para ministro de Economía no era Gelbar, sino Antonio Cafiero, que era hombre de ellos, digamos, vinculado de toda la vida. O Morales, pero en todo caso no Gelbar. Claro. Yo creo que Gelbar es un esquema de Perón, sí, en el cual la central sindical no incide en la central empresaria y viceversa. Y en todo caso los hombres más de mejor relación con Gelbar del mundo sindical no es Lorenzo Miguel, es Rucci en todo caso, o Adelino Romero, más claramente todavía, de textiles. Durante ejercicio de memoria importante, porque tengo que acordarme de cosas, es un revival fuerte. Pero es muy preciso, digamos, ¿no? Todo es importante.
la precisión. Extremadamente precisos. Por ahí preciso en el error. Bueno, para nosotros, En nuestra ignorancia, para nosotros es solo preciso. En el momento digamos, empieza a avanzar la discusión sobre cómo se va a dar la transición, ¿no? Hay una serie de decisiones del gobierno, de la NUCE, respecto de la Constitución y los mecanismos electorales. ¿Usted recuerda cuál fue la postura de Cámpora? ¿Cómo reaccionaron ustedes? ¿Cómo se influyeron en esas decisiones? Sí, a ver, la NUCE hace una cosa, es la famosa cláusula proscriptiva. La NUCE, inventa la cláusula proscriptiva, que es una cláusula inteligente, es decir, el que no esté en el país en determinada fecha no podrá ser candidato. Al mismo tiempo, en el mismo momento, él dice, el que siga siendo general en actividad tampoco podrá ser candidato. O sea que la fecha es límite para Perón y para él. De hecho, le queda proscripto también. Pero claro, que quede proscripto la NUCE no importa porque no ganaba. El problema era la proscripción de Perón. Es decir, entonces, Perón tenía que estar en agosto, era que tenía que estar antes del 25 de agosto era. Tenía que estar en la Argentina antes del 25 de agosto. Entonces, el esquema es así. Si viene antes del 25 de agosto, entonces está claro que Perón acepta las reglas del gobierno. Y pasa por el aro del GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Y venir antes del 25 de agosto es la demostración política de que hay un gran acuerdo nacional entre el gobierno y Perón. Éxito. Si no lo hace, y viene después, queda proscripto. Con lo cual, las posibilidades del peronismo se ven retrasadas. Es decir, hay posibilidad de ganarle si además hacemos un esquema de doble vuelta. Y todo el antiperonismo junto le ganará, sobre todo si el candidato no es Perón. Este es el juego. Sí. Armado en esos términos. ¿Cuál fue nuestra primera reacción? Yo diría de desconcierto, siendo honesto, porque la jugada no era mala. Mi primera reacción fue, Perón tiene que venir antes del 25 de agosto. Fue el problema. Después vemos cómo se revierte esta imagen de que hemos firmado el Gran Acuerdo Nacional. En todo caso, cuando venga, las cosas que haga serán muy importantes, las cosas que diga, y si no aparece abrazado con la NUCE, esto se desvanece. Cámpora vacila, no sabe qué decir. En todo caso, dice una cosa inteligente para la emergencia. El general va a venir cuando quiera. Puede ser antes o después del 25 de agosto. Ustedes no le pueden imponer una fecha, la cláusula es claramente, una perogrullada, es inconstitucional, era todo inconstitucional. Así que no nos van a someter. Y viaja a Madrid. Y ahí pero le dice que no vienen nunca antes del 25 de agosto. La gente, es decir, ahí viene la famosa frase de la NUCE, a Perón no le da el cuero, es decir, tiene miedo, no viene porque tiene miedo, y queda proscripto. Yo creo que Perón juega la proscripción, porque yo creo que él cree que es demasiado fuerte ser candidato, la cosa no está preparada para ser él el presidente de esa elección. Si el candidato es él, no hay elección. Entonces, ¿No hay elecciones por qué? Porque el gobierno militar no termina entregándole la banda y el bastón a Perón. Que hay golpe antes, digamos, sí, claro. Es la previsión. Hay golpe, hay suspensión del proceso, algo pasa. Pero que no llegamos a la elección. Porque esa es la idea que yo tengo. Ahora, también está la idea de que llegar condicionado por el GAN es peor que llegar después pero incondicionado. ¿Eso no pesaba también? Está claro que no se quería llegar condicionado por el GAN, no se estaba dispuesto a firmar nada. Claro. Ningún gran acuerdo nacional era imaginable para quienes tenían alguna responsabilidad en el peronismo de entonces. La idea era llegar después, es decir, llegar con las manos libres. ¿Y por qué? Ojo, ¿por qué tampoco se podía dar la imagen de que aceptábamos las reglas de juego. ¿Qué hace Perón? Elige un candidato también proscripto. Porque la regla decía que
para ser candidato había que estar en el país o no había que haber viajado más de no sé cuántas veces. O sea, era claro que el que viajara a Madrid, ese quedaba proscripto. Y Cámpora viaja a Madrid. Esto era obvio. Además, yo en mi esquema no daba para Cámpora presidente. O sea que hasta ese momento mi candidato seguía era, sin imaginarse a Cámpora. Sí, yo diría que mi candidato en todo caso sería Jorge Tayana, por ejemplo, un peronista antiguo, de gran perfil, progresista, pero no Cámpora. Entonces yo creo que Cámpora es elegido a propósito, no solo por el problema de la lealtad, que sin duda sigue siendo un valor importante, sino además porque lo pone como para decir, bueno, van a tener que retroceder, y estoy dando una señal fuerte en el sentido de que no pasé por el aro del campo. Mi candidato es este, y ustedes lo tienen que proscribir, y no se van a animar. Y así pasó. Bueno, en términos de... Buen jugador de ajedrez, que se podrá estar o no de acuerdo con él, pero esto de jugar además a ajedrez con reglas de juego que pone el otro, hay que ser bueno. Porque en un determinado momento dice, bueno, el alfil ya no va más así, ahora corre el alfil como el caballo. Y vos tenés que seguir jugando. Ahora, en relación a ese rechazo al acuerdo, digamos, ¿no? La perspectiva de que el acuerdo no es una vía aceptable. Esa era una postura que era compartida por todo el peronismo, por la conducción. La conducción sí. A ver, la conducción, si entendemos por conducción la conducción del movimiento, algunos no. No quiero hablar mal de nadie, pero Julio Romero no tenía problema en pasar por el aro del Gang. Su mujer era un poco más combativa. Pero había ahí dirigentes importantes del peronismo que convivían con el gobierno, pero sin ninguna duda. O sea que era una visión de Perón, de Cámpora, del grupito que lo acompañaba y de, por supuesto, toda la izquierda peronista. Pero el resto, en el sindicalismo de Rucci, si lo querés, probablemente de Lorenzo, pero había todo un sector sindical que estaba conviviendo con el gobierno que hubiera querido un esquema de acuerdo. Y según tu opinión, el rechazo de Perón tenía que ver con la idea de que si él acordaba iba a llegar con un poder mucho más débil. Eso sin duda, Y no había una previsión en ese momento. O podía perder la elección. O por lo menos podía, perder la elección no, porque Perón nunca se le puede ocurrir porque perdió la elección. Pero sí que no él quería una elección plebiscitada, claro. Es decir, un peronismo que pactara con el gobierno tenía a su izquierda un frente electoral muy potente, esto era claro. Y no había temores, en ese momento no existía un temor a los riesgos de la polarización. No, al contrario, la polarización gobierno-peronismo ganábamos. Claro, pero esa polarización suponía seguir alimentando un proceso de polarización más amplia que la mera contraposición política entre el gobierno y el peronismo. Y esa polarización se suponía que hasta ese momento iba contribuyendo a la estrategia de... ¿Puedes decir, en el plano de la dureza del discurso? Eso sin duda. La campaña se hizo de una dureza brutal desde perspectivas más o menos cómodas, yo diría que fueron vistas como equivocadas. O sea, se pensó que la campaña estaba mal planteada, después se demostró que no. En realidad era una campaña dedicada a hablar mal del gobierno, a criticar a la dictadura. De Balbín ni se hablaba y tampoco se decía mucho de lo que se iba a hacer. Había una fórmula general, salvo en un momento de la campaña en el cual salen unas pautas programáticas más o menos interesantonas desde la perspectiva de plantear un perfil de gestión. Tendremos que dar vuelta el cassette, o no sé si... Y yo debo traer gente afuera.